saludando a mi hermano John Agramonte. ¿Cómo te sientes? Yo estoy excelente, Leonor, pero sabes lo que agradecido y esperando este momento para compartir los temas del Evangelio contigo como dos amigos, como hacemos siempre. Sí, Estoy sí, tan agradecido de tener esta oportunidad de hablar cada domingo junto a ti sobre los temas esenciales del Evangelio. Estoy feliz siempre, como siempre. qué bueno, qué bueno. Y tú sabes que así me siento yo, súper emocionado y contento de estar contigo aquí en otro episodio. Y señores, el tema que vamos a hablar hoy es un tema tan importante, tan importante que nosotros vamos a tratar claro, de compartir nuestra sentimientos, lo que hemos estudiado, nuestros apuntes sobre el tema, pero eso es un tema que hay que estudiarlo la vida entera. La fe y el arrepentimiento. Esas son cosas que, John, a lo largo de nuestra vida siempre debemos estar hablando de esos dos temas, aplicándolo, aprendiéndolo, volviendo a él. ¿Qué tú Son dices? temas, no, son temas del principio realmente. La fe precede el arrepentimiento precede el bautismo. El bautismo precede el bautismo de fuego, que es la confirmación del don del Espíritu Santo. Y esos son los temas principales que muchos de nosotros deben conocer. Antes, de hecho, para uno realmente conocer al Señor tiene que tener fe. Eso es fundamental. Claro, O sea, es la porción que le llegan a uno realmente de ese del Espíritu Santo, porciones que llegan así, que le llegan para que uno realmente conozca y tenga esa semilla en el corazón de poder recibir más el Evangelio, es la fe. correcto. La fe en Jesucristo es el primer principio del Evangelio. Así Y es. como dijiste, la fe nos lleva al arrepentimiento, siendo el arrepentimiento el segundo principio del Evangelio. Eh, vamos a hablar un poquito de la fe y me gustaría saber tus apuntes, qué estuviste estudiando durante la semana y qué es lo que tú piensas de la fe. Y vamos, Lo bueno, la primera pregunta perdón, para que tú, bueno, sí, dale no, tú no, primero. perdón. Lo que quiero decir que es importante enfatizar antes de que preguntes sobre eso, que nosotros trabajamos con los cuatro libros canónicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio, y sobre todo las palabras de los profetas, las últimas palabras que hemos recibido de los profetas. Claro, Es importante acotar sobre eso, que todo lo que sacamos nosotros, porque hay personas que tal vez nos van a escuchar y van a ver nombres como Alma, como Moroni, ¿verdad? Como Juan, para que sepan que tiene que ver básicamente, o como ven Doctrinas y Convenios, o la traducción que hizo José Smith y empezó a hacer de la Biblia. O sea, que es interesante que entiendan que nosotros usamos cuatro libros canónicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso quería aclararle o no. excelente, así es. Y podemos comenzar con algo simple. ¿Qué es fe? Yo te puedo contestar eso en la Biblia y en el libro de Mormón. Te podría decir que en Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo quiero poder analizar también el que está en el libro de Mormón y después lo analizamos un poquito más profundo. Dice en el libro de Alma 32:21. Y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. De modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en las cosas que no se ven y que son verdaderas. Fíjate la diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que dice Alma. Totalmente idéntico, aunque aquí dice y que son verdaderas. Y en la parte de Hebreo dice la convicción de lo que no se ve. Yo diría que la fe, en términos sencillos, es algo de acción, es algo de poder, es algo de esperanza. O sea, para mí la fe es actual y futúrica, de honor, porque cuando tú tienes fe, tú sabes que tú vas a lograr algo, aunque tú no lo veas. O sea, eso es futuro. Es como yo Correcto. tengo un proyecto, yo quiero hacer un proyecto contigo
Yo te digo, oh, Leonor, vamos a hacerlo, pues yo tengo fe en que lo que vamos a hacer juntos, ya yo lo vi, ya yo lo visualicé. Tengo tanto amor y poder y tengo tanta fe en Jesucristo que yo sé y estoy convencido, ¿verdad? De que va a ser así, se va a lograr el objetivo. Claro, no significa que en el trayecto no tengamos obstáculos o dificultades, pero si hay fe, vamos a vencer todo. Y si hay fe en el Señor Jesucristo, que es importante que lo entendamos, la diferencia va a ser centrado en Cristo. ¿Qué significa eso? Es muy difícil que un proyecto que nosotros vamos a hacer que tenga centrado en Cristo fracase. Fracasamos nosotros, pero lo que tiene que ver con Jesucristo siempre va a estar disponible. Entonces, es importante que tengamos una diferencia. Una cosa es la fe en el Señor Jesucristo y una cosa es la fe que tengamos en algo. Pero cuando tenemos la fe en el Señor Jesucristo, estamos centrados en Jesucristo. Podemos tener un proyecto de fe de elaborar cualquier cosa, pero cuando estamos centrados en Jesucristo, básicamente la fe tiene más poder y tiene Correcto. más, la esperanza es más alcanzable. Pero siempre cuando nos centramos en la fe, tenemos que pensar en que es algo alcanzable, que estamos convencidos que lo vamos a lograr, pero tenemos que tener obra. A veces creemos tener fe. Yo confío en el Señor, yo voy a lograr eso, pero no tengo ninguna obra. Me quedo sentado esperando realmente que se logre lo que estamos persiguiendo. ¿Sabes qué, John? La fe, yo digo que la fe está compuesta, tiene dos componentes. La creencia, la parte de la creencia y la parte de actuar. Y sin el segundo componente no es fe. Si tú crees, pero no actúas, no es fe. Porque la fe sin obra es muerte en sí misma, dice en la Biblia, ¿verdad? Es Entonces, correcto. es interesante cómo una cosa, están los dos unidos. Eh, Tú dijiste algo interesante, me gustó, porque tú dices, bueno, la fe en Jesucristo, porque a veces tú puedes tener fe en otra cosa que no sea Jesucristo. Y la fe que nosotros estamos hablando específicamente ahora es la fe en Jesucristo. Pero Así es. la palabra en general fe es que tú crees en eso y actúas para tener la recompensa que te va a dar esa creencia. Nosotros creemos que a través de Jesucristo nosotros podemos ser redimidos y regresar a la Claro. presencia de nuestro Padre Celestial y recibir todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos tiene preparadas. Muchas de esas bendiciones ya las hemos visto, ya la hemos recibido, pero hay otras muchas que todavía no hemos visto ni hemos recibido y creemos que la vamos a recibir en su Eso es momento, así. cuando ya esté en su momento determinado. Yo quiero compartir esta partecita que mientras estaba estudiando el tema, me encontré en la página 113 de Predicar mi Evangelio. Y esto fue, dice, toda persona, y bueno, en este contexto te estaba diciendo que tú compartes el Evangelio, haces tu parte, invita a la persona, comparte, pero la persona tiene a lo último, la persona tiene la última palabra, decir, bueno, lo que tú me estás diciendo, perfecto, se oye bonito, pero no me interesa, o wow, lo que tú me estás diciendo despierta algo en mí, quiero aprender más. Eso depende de la persona, pero cuando tú lo haces de corazón, me gustó esto, dice, toda persona tiene que enfrentarse con el muro de la fe. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros tiene porque la fe es individual. Yo no te Es una prueba, puedo, Leonor. ¿eh? Es una prueba también. La fe es una prueba. Hasta que tú no pases la prueba de Pero, fe. y mira cómo tú lo dices, una prueba, me gusta cómo lo expresa aquí, el muro de la fe. Porque si tú pones como un muro, es un obstáculo. Tú tienes que pasar ese muro, pasar esa prueba, como tú dices. Y y yo no te puedo decir, John, te voy a pasar un poco de mi fe. Porque ahí venimos con el ejemplo de la parábola de las 5 vírgenes, de las 5 lámparas, que 5 fueron sensatas y 5 no. Al final, las 5 que sí llevaron aceite suficiente no le dieron más aceite a la otra. Eso diciéndote, yo no puedo compartir mi fe, porque lo que yo he trabajado y he construido, la fe que yo he construido con
estudio, oración, esfuerzo, ayuno, es mía, ¿verdad? Y yo puedo compartirla con los demás, pero la otra persona tiene que hacer su proceso de adquirir su fe. Yo pienso también, Leonor, que no hay fe sin acción, que si nosotros vamos a lograr algo, el Señor tiene que ver en nosotros el esfuerzo, tiene que ver de nosotros ese deseo interno en nuestro corazón, porque Él conoce el corazón. La gente cree que, déjame ver cómo yo puedo hacer este intento, hacerle aparentar, pero la fe no es un asunto de apariencia. La fe básicamente tiene que sentirlo en el corazón. Es como una semilla, como dice Alma, que va creciendo y se va hinchando en tu corazón. Y ese deseo puede brotar, se ve cómo va creciendo ese árbol. Es lo mismo que tú puedes sembrar una semillita en tu casa, como hacíamos los experimentos cuando estudiábamos antes, y veíamos que va saliendo el tallito y va Una creciendo. semillita de habichuela que sembrábamos, nos ponían ¿Te en la... acuerdas, verdad? Sí, Cuando sí. estudiamos, todos pasamos por eso y veíamos la alegría cada día cuando tú veías que iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y es una cosa increíble. Así mismo también en nuestro corazón va creciendo la fe que tenemos en el Salvador, en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, te voy a contar esta historia sencilla. Ahora mismo en la pandemia, yo, conjunta con mi familia, estábamos observando muy bien la parte esta de la vacuna en la pandemia. Y realmente nosotros estábamos renuentes a vacunar. Pero en un artículo de fe dice que nosotros tenemos que ser obedientes a lo que dicen nuestros presidentes, nuestros gobernantes, ¿verdad? Sí. Creo que es el 12 si no me equivoco. Y habla también de que nosotros tenemos que tener la prudencia y la obediencia de poder hacer lo que dicen ellos. Pero donde yo sellé la parte de yo vacunarme fue cuando yo vi al profeta que se vacunó. Entonces yo dije, pero si nosotros tenemos que seguir al profeta y tenemos fe en seguirle, si él tomó la decisión de vacunarse, ¿quién soy yo para no vacunar? No importa lo que suceda, no importa de ahí que ah, destruya totalmente mi forma, mi vida, no importa, pero yo tengo que ser obediente. O sea, tú tienes que tener la fe suficiente para seguir al profeta. Y eso es un testimonio. Yo respeto la opinión de cada quien de que se quiera o no se quiera, por la razón que sea. Pero cuando tus gobernantes te piden algo y también el profeta Tus líderes. da la luz para eso, hay que tener fe para poder continuar haciendo la voluntad del Padre. Eso pienso y me trae a colación ese ejemplo de lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19. No, excelente ese ejemplo. Yo, si tú supieras que yo tuve algo parecido cuando nosotros estábamos también, teníamos esa disyuntiva acerca de la vacuna, tal vez la sacaron muy rápido, tal vez no la mejor versión, tal vez si le damos un poquito más de tiempo. Cuando yo vi que nuestro profeta Nelson se vacunó, yo dije, Erika, ya no hay más nada que averiguar, ni indagar, hay que hacerlo. Entonces, no hay que indagar más, porque tú sigues el ejemplo de tus líderes. Eso es así, pero ¿sabes qué? Con fe, ¿tú me entiendes? Sí, Alma también, en Alma 7 del 11 al 12 me recuerda esto, Dios, que dice, y él saldrá, refiriéndose a Jesucristo, sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Y esto es para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo y tomará sobre sí la muerte para soltar la ligadura de la muerte que sujeta a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Eso me trae a mí la fortaleza y la fe y la confianza de que los dolores y los sufrimientos y las aflicciones que voy a padecer durante toda mi vida, yo puedo tener fe y certeza de que Jesucristo la conoce y de que Él sabe cómo ayudarme a mí porque Él padeció cada una de esas y sobre todo venció la muerte, cosas que yo todavía no he tenido la oportunidad. Pero mi fe es tan grande que yo sé
que yo no solamente soy de este mundo, sino que seré eterno. Esa satisfacción de confianza que tengo yo por la fe me da la tranquilidad de que lo que pueda yo pasar durante el proceso de mi vida, que lo que pueda suceder conmigo durante ese proceso, no importa cuál sea, siempre y cuando yo pueda luchar mediante la fe, con mi acción, con mi esperanza, con mi confianza, con la obra que puedo ir elaborando dentro de la iglesia para poder estar cerca de Él, a la diestra de Él, en la eternidad, en las eternidades de eternidades. Y eso para mí es algo muy agradable, el poder sentir la confianza en nuestro Señor Jesucristo sobre la fe. Excelente, excelente. Me encanta, me encanta, me encanta. Tú sabes que ahora mismo me llegó de los versículos que yo estaba estudiando y ya tú comenzaste. Hebreo 11 es una pieza de arte de Ah, la fe. increíble. Y ya tú mencionaste el cómo comienza, creo que fue el principio de los versículos que tú, pero fíjate cómo Pablo, me encanta aquí porque Hebreos, ya te encontré. Hay una parte de Hebreo, en Hebreo 11, que yo quisiera también leer porque me llegó a solamente, lo estuve leyendo hoy y mientras tú decías eso, diciendo, mira, a mí no me importa lo que pase conmigo, siempre y cuando yo sepa que está actuando de la manera correcta y que voy a poder regresar a la presencia de mi Padre Celestial, no importa lo que pase conmigo aquí, ¿tú me entiendes? Y mira cómo Pablo decía, dice, quienes, él estaba, primero el, versículo, el capítulo 11, él comienza a mencionar ejemplos. Él dice la fe de Enoch, la fe de Moisés, y comienza a mencionar por la fe de José. Y él comienza a darte ejemplos lindísimos. Ese es un versículo, señores, ese capítulo, ahora mismo que estoy hablando de eso, le vamos a hacer la invitación de leerlo. Es increíble cómo Pablo habla de la fe en ese Hebreos 11. Entonces, mira cómo dice aquí, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las David, mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados por la fe. Mira todo lo que pasaron. Y ahora, John, cuando tú te pones a hablar, tenemos, por ejemplo, lo que pasó Alma y su pueblo, que fueron esclavos, lo que pasó, por fueron ejemplo, presos. fueron presos de los lamanitas y tuvieron un tiempo donde recibieron muchísima carga y muchísima opresión. Por ejemplo, Abinadí, profeta Abinadí, que fue quemado por su fe. O sea, tú te pones a leer y te llegan tantas historias de líderes y profetas y de personas que siguieron el Evangelio y que pasaron de todo por la fe. Ahora bien, al final, su galardón, porque Abinadí lo dijo, no importa lo que tú hagas con mi cuerpo, quémame. Siempre y cuando yo sepa que yo voy a regresar a la presencia de mi Padre Celestial, quémame. Abinadí Así lo dijo es. y eso me acordó, oye, lo que tú dijiste me acordó todo eso y me acordé de esta escritura. Excelente, excelente comentario, John. Muy bueno. No, pero es increíble lo que tú acabas de mencionar con Abinadí. Yo no he podido leer en ningún lugar qué pudo haber pasado en el momento que estaban quemando a Abinadí, si Abinadí realmente sintió ese dolor. Porque a veces es la fe tan grande que tenía Abinadí que yo no sé si él sentía dolor cuando lo estaban quemando. Él estaba centrado exclusivamente en que no importa lo que pase, yo voy a estar a la diestra de mi Dios. Y eso no Sí. importa. El caso también de Pablo, que fue decapitado, él habla claro de que no importa lo que pase en mi vida, yo seré vivificado. O sea, él sabe que a ese acontecimiento de muerte en la tierra o en muerte para lo natural,
él iba a ser vivificado, porque iba a vivir por siempre con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Y ese galardón de la fe también de José, cuando fue vendido como esclavo, que él durante ese proceso, José duró 17 años preso en la cárcel, que ahí fue que donde vino los sueños del copero y del panadero. Pero si te pones a analizar la historia, muchas personas creen que estuvo preso, pero fueron 17 años, Leonor. José Smith también estuvo preso Oh, unos 5 sí, meses. Y yo sí. te voy a contar esto. Yo le pedí al Padre Celestial, estaba leyendo yo todo lo que pasó a José Smith. Y una noche estaba yo meditando y le digo, Padre, pero debió ser terrible cada día que pasó José Smith, con frío, esas 4 paredes bien estrecho, lleno de ratas, lleno de todo eso. Y me puse a meditar y le digo, ¿cómo sería un día de José Smith eso? Leonor, te pido, te lo digo de corazón. Esa noche yo no dormí porque yo sentí la prueba de horas de lo que pudo haber pasado José Smith en esa cárcel. Y yo Wow. me levanté con falta de respiración de mi cama. Yo me levanté angustiado con 1 o 2 horas que yo recibí como la impresión de lo que había pasado José Smith. Imagínate 5 meses de esa angustia que yo tuve, de lo que más o menos pude haber sentido de lo que pasó José Smith durante esos 5 meses. Solamente un hombre de fe, solamente una persona con un corazón dispuesto a entregárselo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial mediante la obra, puede soportar eso. Creo que humano no puede soportar eso. Y me trae a colación una escritura acá que está en Doctrinas y Convenios 122:8 que dice, y el Hijo del Hombre ha descendido, perdón, debajo de todo ello. Y la pregunta dice, ¿eres tú mayor que él? Leonor, los padecimientos de nuestro hermano mayor Jesucristo, lo que aconteció en la vida de él, lo que ha pasado con él, no se compara con nada de lo que podemos pasar nosotros. No. Absolutamente nada. Pero lo que estemos dispuestos a pasar siempre va a ser menor que lo que él pasó. Nosotros no somos mayores que él. Y esos acontecimientos que pasaron él no ha ayudado tanto, él no quiere tanto, no ama tanto, que no permite que nos pasen ese tipo de cosas a nosotros. Pero si pasaran, como el caso de Abinadí, que fue quemado, sé que con la fe y el amor que siente por estar cerca de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, nuestro hermano mayor, creo que no sentimos ese dolor, ¿no? Creo que no sentimos. Yo pude sentir lo que sintió José en mí en 2 horas y me estaba muriendo, asfixiando, estaba yo, Wow. del sufrimiento. Imagínate 5 meses, vuelvo y te traigo a colación. Es una cosa increíble, pero la fe es tan fuerte que nos da fortaleza. La fe es tan fuerte que nos da esperanza de poder llegar y lograr la meta. Y nos da el poder y nos da la acción para poder ejecutar lo que queremos. Eso es la fe. Excelente. Yo quisiera leer algunos apuntes que tengo aquí subrayados, pero específicamente, como aclaramos, hay fe, pero estamos ahora hablando de la fe en Jesucristo. Dice, la fe en Cristo nos lleva a la acción y al arrepentimiento sincero y duradero. Tener fe hace que nos esforcemos al máximo para aprender en cuanto a nuestro Salvador y llegar a ser más como Él. Él desea que guardemos todos sus mandamientos. Deseamos obedecerle a fin de demostrar nuestra fe. Oramos con fe pidiendo fortaleza para vencer las tentaciones. John, eso es algo que nosotros día a día nos enfrentamos con tentaciones. Oramos con fe pidiendo fortaleza para vencer las tentaciones. De igual manera, podemos cultivar la fe en un principio en particular, tal como la palabra de sabiduría, por ejemplo, o el diezmo. Al creer primero en Jesucristo con suficiente firmeza como para obedecer sus mandamientos. Dice, al obedecer a Dios, Él nos bendice, nos da el poder para enfrentar los desafíos de la vida y nos ayuda a cambiar los deseos de nuestro corazón.
Eso me encantó y lo voy a volver a leer. Al obedecer a Dios, Él nos bendice, nos da el poder para enfrentar los desafíos de la vida y nos ayuda a cambiar los deseos de nuestro corazón. Por medio de la fe en Jesucristo, Él puede sanarnos tanto física como espiritualmente. Una cosa, ahí no hay palabra. Hay una cosa que tú mencionaste, hay una característica que es la obediencia. Tú no puedes tener fe si no eres obediente. Ese es Porque el principio correcto de la fe. Hay que ser obediente a los principios cristianos. viene la creencia, yo creo en Jesucristo, viene la parte de actuar, que entonces yo voy a actuar, yo voy a aplicar sus enseñanzas, yo voy a seguirle, que es parte de la obediencia. Pero es una cosa importante también lo que tú acabas de decir. Tengo la esperanza de lo que yo estoy haciendo en acción, en obedecer, que va a ser gratificada. Y no gratificada por las cosas del deseo de la carne. No, 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 no. Eso no tiene sentido cuando uno tiene fe en Jesucristo. Va a ser gratificado por los deseos espirituales, por los deseos que te dan la fortaleza de doblegar esos deseos carnales. Y esa fe es la que te permite mantenerte firme y perseverar hasta el fin. Y cuando tú dices, pero ¿cuándo sería el fin? ¿Cuánto tiempo tú vas a perseverar? 24 horas tú tienes. 24 horas tú tienes que mantener la fe para poder evadir la tentación durante 24 horas. Mañana serán otras 24 horas, pero imagínate que tu comienzo empieza a las 5 de la mañana, que es la hora de yo levantarme, y suponte que me acueste a las 11 de la noche o a las 2. Ese es mi fin. Si yo persevero de mis 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, perseverando, obedeciendo, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial y confiando en Él, yo estoy perseverando. Cada día es un paso a paso. Si te pones a pensar, ay, bueno, yo hoy estamos a 21 del mes de noviembre del 2021. Yo voy a perseverar hasta el 2027. ¿Quién eres tú para decir cuánto tiempo tú vas a durar? Y si tú vas a perseverar. No es así. La perseverancia es todos los días, constantemente, con obediencia, con firmeza, con acción, con fortaleza y con poder. Así es. Sabes que me llegó una historia que quisiera contarte. Cuando yo era, vamos a decir, miembro nuevo, al año, año y medio de haberme bautizado, yo tuve una gran situación con respecto a ir a la misión. Yo había sentido ese llamado a servir y me había puesto en contacto con mi obispo y había comenzado el proceso para ir a una misión. ¿Qué pasa? Mi mamá se enteró. En ese momento mi mamá no era miembro, ya mi mamá se bautizó este año, mi mamá se bautizó, tuve la dicha de bautizar a mi mamá en febrero este año, eso fue una historia increíble. En algún momento, cuando estemos hablando del bautismo, voy a ver si cuento esa historia, muy bonita. Bueno, entonces yo me encontraba, mi mamá habló conmigo, mi mamá no solamente habló conmigo, mi mamá habló con todos mis familiares, vamos a decir, cercanos, que yo tenía relación cercana con tíos, primos y amigos, mis mejores amigos. Uno de ellos, Hugo, que yo creo que tú lo has escuchado mencionar a un amigo de nosotros que se llama Hugo. John, cada uno de ellos me jaló. Mira, ven acá a decirte algo. Piénsalo, escuché que tú quieres ir a una misión por 2 años, dejar tus estudios, dejar tu trabajo. ¿Cómo va a ser que tú vas a dejar tu mamá? Tú eres el varón de la casa, tú eres el que apoya. Me dijeron de todo, John, y me entró una gran duda. Yo estaba leyendo el libro de Mormón y yo recuerdo que Nefi escuchó a su padre hablar de la visión y de algunos temas del evangelio y él tenía una duda. Y él dice que oró y se esforzó y lo que yo estoy diciendo, John, es también espiritualmente yo era un bebé. ¿Tú me entiendes? Como uno dice, yo era recién miembro, no tenía tanto entendimiento. Pero ¿qué pasa? Esa historia al principio del primero del libro de Nefi, él cuenta que tenía esta duda y él se le apareció un ángel y lo llevó a una montaña. Y él habló con bueno, habló con el Espíritu Santo y con un ángel y le aclararon todo. Y él bajó de allá con una fortaleza increíble.
Y ahí fue que le predicó a sus hermanos, le dijo a papá, yo tengo un testimonio, ya yo se recibió una respuesta de que todo lo que usted está diciendo, porque acuérdate que ellos se habían ido para el desierto, ellos hicieron un cambio radical en su vida, dejar su casa, para andar en desierto sin nada. Bueno, yo dije, John, pero ven acá, si Nefi tuvo duda y él oró y le vino, primero habló con el Espíritu Santo y habló con un ángel, ¿por qué a mí el Señor no me puede mandar el Espíritu Santo de un ángel? Óyeme a mí, John. Y pues, señores, estoy diciendo esta historia y vuelvo y repito, yo era un bebé espiritual, no entendía cómo funcionaban las cosas, pero eso era lo que yo entendía en el momento. Yo dije, yo hice una cita con el Señor, John. Yo dije, la familia de mi papá tenía una casa por Baní. Yo sé que tú sabes mucho del sur. Ahí en Baní, antes de Baní hay una área que le dicen Paya. Tú entras Vaya, por una izquierdita, tú haces una izquierda ahí cuando vas camino hacia allá y ahí hay unas casitas frente a la playa. La familia de mi papá tenía como una casita de esas. Y yo le dije al Señor, Señor, yo voy a ir este viernes cuando termine de trabajar, voy a ir para allá. Y allá yo voy a orar y yo espero que tú me mandes el Espíritu Santo, un ángel o tú mismo, pero yo necesito resolver esta duda que yo tengo. Y yo agarré, terminé de trabajar, John, fui a la casa, agarré mi casita de campaña, porque yo en la casa estaba, tú sabes que la casa estaba un poquito sucia. Yo, bueno, duermo en una casita de campaña, pues yo voy a llegar tarde. Llegué, estaba lloviendo, tuve que hacer la casita de campaña ¿cómo uno dice? Atentando casi, huyendo porque se me hizo de noche, ya yo casi no veía. Y yo armé mi casa de campaña y dije, ya, ok, ya yo estoy, ya tengo mi casita de campaña, me voy a ir a orar. Y entonces me acerqué a la playa, me fui de la casa y me acerqué como al área de la playa. John, yo me arrodillé ahí, frente a la playa, bajo las estrellas, yo solo, de noche. Y yo dije, Padre, yo estoy aquí, yo quiero hablar contigo, envíame al Espíritu Santo, envíame a un ángel, yo tengo este problema, quiero ir a la misión, tengo esta duda, mi familia en contra, ayúdame. Y John, yo me quedé arrodillado, mirando al cielo, esperando que viniera alguien. Esperando que viniera alguien, John. Y yo miraba, ¿quién viene? Señor, ¿quién va a venir? ¿A quién vas a mandar? Quiero hablar contigo. Y John, yo no sé qué tiempo yo duré arrodillado. El Señor no mandó al Espíritu Santo. El Señor no me mandó un ángel, ni bajó el mismo. Pero me mandó lo que usualmente, normalmente hace, me envió el Espíritu Santo, John. Y mientras yo oraba, todas mis dudas se fueron. Todas. Cuando yo me paré de la playa y me fui a la casa de campaña, yo no tenía una simple pequeña duda en mi mente de que yo tenía que irme. Tenía una certeza y una confirmación en mi corazón de que yo tenía que irme a servir. Y al otro día yo llegué a mi casa, después de eso mi familia siguió hablándome. Acuérdate que yo te dije que tú decidiste qué vas a hacer. Yo nada más lo escuchaba. Yo decía, está bien, gracias por compartirme lo que tú, tu opinión. tu opinión. Al final yo me fui a la misión y en la primera llamada que fue en Navidad que pude hacerle a mi mamá, lo primero que ella me dijo fue, mi hijo, estamos orgullosos de ti. Wow. Y yo tengo esa experiencia tan bonita que yo necesitaba saber. Y lógico, no lo hice de la manera correcta, entendía que el Señor me iba a mandar a alguien, pero me mandó el Espíritu Santo y me tocó mi corazón de una forma que no dejó duda alguna de que yo tenía que servir. Increíble, Leonor, de verdad que sí. Son de los testimonios de fe, de que a veces uno cree que solamente lo hicieron los apóstoles o profetas, eso de poder orar, de poder pedir. Constantemente lo hacemos. Yo tuve la oportunidad una vez de tener como empresario muchos problemas durante los negocios y hice malos negocios. Me fui aproximadamente con unos $100,000 a un proyecto en Arizona, me recuerdo, con un amigo de 12, 14 años. Y realmente fui engañado. Perdí todo, Leonor. Y
Te podría decir que Wow. creé una deuda increíble con muchos amigos y personas que yo estimaba. Y a veces no sabía cómo darle la cara, cómo realmente yo poder enfrentar esto. Y me vi obligado a sentarme un día en la cama y orar fervientemente. Eso mismo que tú dices, de qué tiempo duró, cuánto tiempo yo duré en la cama. Creo que mi esposa en ese momento estaba de viaje, yo estaba solo en mi habitación. Lloré, me dormí arrodillado, me levanté, oré, me dormí arrodillado. Yo le dije, Padre, ya yo no tengo fuerza como humano para poder resolver los problemas que tengo. Yo simplemente quiero que seas tú que me diga qué es lo que yo debo hacer ahora. Yo voy a ser obediente, voy a afinar mis oídos, voy a afinar mis pasos para que en esos pasos que yo vaya dando, tú me vayas instruyendo de cómo debo caminar, cómo debo manejar lo que poco que recibo y cómo debo hablar con las personas para enfrentar la situación que tengo. Créeme que en términos general con algunas personas fue difícil, pero la mayoría de las personas ya el Señor la había preparado. Wow. Y no hace mucho tiempo que terminé de pagar a algunos amigos, eh, pero lo logré. No importa el tiempo que duró, porque el Señor pudo ablandar el corazón de las personas y hacerlo receptivo. Wow. Y Wow. aprendí en la vida que no hay nada imposible para el Señor. Para uno como humano sí, pero para el Señor no hay nada imposible. Yo pensé que nunca yo iba a poder salir de ese malvado económico y aprendí a la resiliencia que el Señor le da a sus hijos. Y estando yo en Boston, una señora a quien amo mucho, a quien quiero mucho y respeto mucho, me dijo, John, siéntate ahí, por favor. Y me dice, ¿qué es lo que tú haces? Porque tú en un momento yo te veo bien, excelente económicamente, pero bollante. Y de repente te veo prácticamente sin nada. Y digo, wow, se no lo levanta nadie. Y de repente veo otra vez que surge como el ave fénix. Y vuelve, y te levanta, y te levanta, y te levanta. Le digo, mire, realmente no he sido yo quien se ha levantado. Yo he tenido la oportunidad de no tener las fuerzas para hacerlo, pero con quien yo estoy y a quien yo admiro, a quien yo amo, es capaz de ayudarme a levantar. Y dice, ¿quién es esa persona para yo llamarlo y hablar con él? Le digo, esta noche arrodíllate y dile al Señor que te guíe tus pasos y tú verás que Él te lo va a guiar. Dice, Qué bueno. oh, Qué bien. ella estaba esperando alguna persona física, ¿no? Yo digo, ese tiene una afinidad, pero celestial, se llama nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Yo de verdad, con todo mi corazón te digo que no hay nada imposible para Dios. Todo se puede lograr a través de Él y hay que tener la fe y no poder dudarlo. Nada. Si uno duda realmente, y es como te digo, la esperanza en la fe está en la confianza que tú pongas en Él, pero tiene que ser obediente, hay que hacer cambios, que muchas personas se resisten a los cambios, pero tenemos que hacer los cambios, tenemos que levantarnos de la cama y tenemos que empezar a ir a de nuestro Padre Celestial. Hoy tenía yo un discurso y compartía lo siguiente, Leonor, y es que de repente un hijo le dice a su padre, padre, ¿de qué tamaño es Dios? ¿De qué tamaño es Le hace Dios? la pregunta. La, la pregunta, ya tú sabes, para cualquier padre. Estaban en la parte de la calle y de repente el padre ve un avión y le dice, hijo, ¿de qué tamaño tú ves ese avión? Dice, yo lo veo pequeño. Ok, Sí. pero muy pequeño, muy diminuto. Digo, perfecto. Pues entonces el padre dijo, vamos a llegar acá. Se lo llevó para el aeropuerto y le dijo, hijo, ¿de qué tamaño tú ves ese avión? Papi, yo lo veo enorme, ese avión enorme. Dice, de acuerdo a la distancia como tú ves a Dios, de ese tamaño tú vas a sentir lo que es. Si lo ves, si estás cerca de Él, si estás muy cerca de Él, lo va a ver enorme, lo va a ver grande, lo va a ver como una oportunidad para poder mantener Wow. tu vida en armonía.
pero cuando lo ves a distancia, cuando tú te alejas de él, tú lo ves diminuto, pero quien está diminuto no es él, porque él siempre ha sido grande, sino eres tú que estás Este, diminuto. que estás lejos, de verdad, y lo veo así. Wow, pero Entonces la fe, qué bonito está no, eso me llenó y eso esa lo compartí analogía yo. está, y yo primera vez que lo escucho, no lo había escuchado, está lindísima esa analogía. Y de verdad que hoy lo compartí en un discurso que estaba hablando de la casa de orden, de honor, de cómo debemos tener nuestra casa. Pero la fe, para nosotros engrandecerla, para poder hacerla fuerte, tenemos que estar cerca de nuestro Padre Celestial. Tenemos que verlo enorme, no tan distante como se ve un avión, sino tenemos que ir al aeropuerto y acercarnos más para ver lo gigante que son los aviones. El Señor creó todo en esta tierra. Todo lo que está hecho está creado por Él. Por eso nosotros tenemos que estar cerca de Él, porque Él es omnisciente, omnipotente, y Él es que nos da esa fortaleza, pero tenemos nosotros que ser obedientes. Y eso es lo que Él desea, que nosotros estemos cerca de Él. Entonces, la fe es creer en Jesucristo y aplicar sus enseñanzas, obedecer sus mandamientos, seguir su ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esas dos, tenemos fe en Él. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos incrementar nuestra fe en Jesucristo, quiere decir que aprendemos de Él. ¿Y qué pasa yo cuando nosotros aprendemos de Él? ¿Qué me pasó a mí cuando yo me bauticé o cuando estaba recibiendo a los misioneros que me estaban enseñando de Jesucristo? Yo me di cuenta que mi vida no estaba en armonía con lo que Él quería que yo hiciera. Entonces, ¿qué vino siguiente para yo poder ponerme en armonía con el Señor? Me tuve que Llegó tu arrepentir. espíritu, el espíritu del Señor, para que tú puedas guiar tus pasos. Entonces viene el siguiente paso. Cuando nosotros nos damos cuenta, conocemos a Jesucristo, aprendemos de Él y vemos lo que Él quiere que nosotros hagamos y decimos, wow, pero mi vida no está en armonía con Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sigue para que mi vida esté en armonía con Cristo? Arrepentirme. Claro, arrepentimiento. Pero antes del arrepentimiento, yo quiero compartir una escritura Ok. que se encuentra en Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oye esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. La gente a veces cree que en este mundo es tan facilito. En este mundo vamos a tener aflicción. Nada Pero más. confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Recuérdate que mediante la expiación Él venció la muerte. Y Jesucristo venció al mundo. Y nos está diciendo, tengan fe porque yo he vencido al mundo. Y cuando tú vences al mundo, realmente las aflicciones que estamos pasando, las tentaciones, las dificultades, las aflicciones, lo que se nos pueda presentar por el medio, no tengo problema porque Él venció al mundo. Wow. Excelente, excelente. Y así es. John, entonces, nos damos cuenta de que nuestra vida no está en armonía con Cristo. Comenzamos el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, John? Bueno, el arrepentimiento es precedido por la fe. Dice que la fe en Jesucristo naturalmente conduce al arrepentimiento. Tú no te puedes arrepentir si no tienes fe. Lamentablemente, tú no puedes hacer el proceso de arrepentimiento si no tienes fe en que lo que tú te vas el pecado que tú vas a padecer, que tú vas a sobrepasar sobre el arrepentimiento, tú no lo puedes hacer si no tienes fe. Desde los tiempos de Adán hasta la época actual, existe la necesidad del arrepentimiento en el mundo. Desde que el primer hombre estuvo en la tierra hasta ahora y hasta que sea el último que esté aquí en la tierra, tenemos que pasar por el proceso de arrepentimiento. Así es. Dice que nosotros tenemos la facilidad de poder tener la confianza y la fe en el Señor para empezar el proceso de arrepentimiento. Correcto, correcto, así es. Aquí hay unos pasos, ya hablando detalladamente del arrepentimiento. Vamos a decir que tiene tres, bueno, creo que son tres o cuatro pasos. Vamos a ir viendo, John, porque cuando nos arrepentimos es porque reconocemos, ese es el primer paso. Tú no puedes comenzar un arrepentimiento si tú ni siquiera estás reconociendo que te estás manejando mal. Entonces, Sí, reconocer al pecado. el error. Entonces, ok, wow, Ujú. estoy haciendo esto incorrectamente, lo reconozco. Entonces, ahí
siento pesar según Dios. A mí me gusta esto. Sentir pesar y remordimiento según Dios. Eh, Luego pedimos perdón al Padre Celestial. Pedimos perdón. Entonces vamos contando. Reconocemos que estamos en error, ¿verdad? Reconocemos que tenemos un error. Ujú. Eh, Sentimos pesar y remordimiento por ese error. Le pedimos perdón a nuestro Padre Celestial. Y hay errores, John, hay errores, como por ejemplo la infidelidad, que también hay que incluir a nuestro líder, a nuestro obispo. Si, por ejemplo, por un ejemplo, si un marido comete una infidelidad, ya es un error que hay que involucrar al obispo. Entonces se pide perdón a nuestro Padre Celestial y también a nuestro obispo, en ese caso, de esos pecados que son mayores. eh, se restituye, se restituye y ya luego entonces no lo volvemos a hacer. Sí, pero lo De más una, difícil de todo este proceso, Leonor, es tú declararlo. Lo más difícil es confesar el proceso de arrepentimiento. A veces tú sientes, sabes que está en un error, a veces tiene un pesar en Dios, sabe que tiene que pedir perdón a lo que tú le has hecho, a quien tú le has hecho daño, pero a veces el confesarlo es lo más difícil. la vergüenza, sí, 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 sí. Cuando ya estábamos hablando y John, yo mismo me he visto ahí en esa situación, en donde he tenido que acercarme a un líder y a mi obispo y, y hablar de situaciones, de errores que he cometido. Y eso es lo más difícil cuando tú tienes que enfrentar esa vergüenza, ese fallé, mirar a tu amigo, a tu líder y decirle, hice esto mal. Sí, Pero el proceso de sanación del arrepentimiento debe importarte más que la vergüenza. Porque así es. muchas personas por vergüenza no completan el arrepentimiento y no se acercan a su obispo y no lo hablan porque tienen ese temor y es difícil, pero tu sanación es más importante que la vergüenza. El tú vencer y sanar y corregir ese error de la manera correcta y traer la paz, porque te voy a decir una cosa, John, cuando tú pasas por ese proceso, es como que tú esa mochila de ladrillo le haces así, mira, te la quitas. Uf. Cuando completas el proceso del arrepentimiento y lo haces de la manera correcta. Te viene la paz, viene la sanación correcta y después ahí se hace más fácil. Es porque, por ejemplo, si yo me corto, John, y yo no me sano esa herida, ¿no? Yo me hago una herida aquí y yo la tapo y no me la desinfecto y no me lo doy punto si es muy profunda, entonces esa herida tapada, ¿qué va a pasar con esa herida tapada si no se trata de la forma correcta? Se va a contaminar y va a abrir después. Va a abrir y va Está a pasar abierta, está tapada por fuera, pero por dentro está abierta. y puede ocasionar hasta cosas peores, porque con el tiempo hasta puedo perder el brazo si me cojo una cangrena, un asunto. Entonces, vete, que te pongan, te desinfecten, que te cosan, que el proceso de desinfectación y de coser te duele muchísimo, sí, pero es la forma de sanar. Eso es correcto. Hay muchas personas que han cometido errores sencillos, por decir, no graves, sencillos. Alguien le dijo algo que realmente no le agradó a él. Alguien lo ofendió o ofendieron a alguno de sus familiares o el obispo tal vez le dijo algo sobre el diezmo y se han quedado acostados en su casa y no han pasado por el proceso de arrepentimiento y de pedir perdón y volverse al Señor. Hay otras personas que han hecho cosas un poco más graves y realmente no han tomado la valentía porque es un asunto de valor. El arrepentimiento es un asunto de valor y amor y fe a Dios y confianza. Entonces, nos quedamos esperando porque Jesucristo va a ser misericordia conmigo. Y es un error porque el arrepentimiento en vida debe ser tú, debe ser hecho por ti. Correcto. Y hay personas que confían y creen tanto porque han pasado por un proceso de servicio dentro de la iglesia
El Señor le ha dado muchas oportunidades de luz y han tenido muchos llamamientos importantes ante los ojos del Señor y creen que por ese proceso que tuvieron y por eso que han dado en la iglesia, entienden que no es necesario arrepentirse, que el Señor tendrá misericordia de él. Y tú no puedes ir a una piscina o a un océano a nadar sin tú no sabes hacerlo. No te metas en una piscina honda, profunda, a tirarte si tú no sabes nadar. Entonces, Correcto. yo soy de lo que pido de todo corazón, que no dejen todo al Señor, que el Señor tiene muchas tareas, pero la tarea es la toma de las personas que tenemos un arrepentimiento sincero. Él no abre la llave a nosotros cuando tenemos un arrepentimiento sincero. Si no nos arrepentimos, estamos actuando como el hombre natural, orgulloso. Y Claro. un arrepentimiento debe tener una clave, una palabra clave de honor que se llama la humildad. Si no eres humilde para un arrepentimiento, no lo puedes hacer porque tú tienes que declarar todo, tienes que sacar todo de ahí, como tú acabas de decir el ejemplo de la herida. Entonces, el arrepentimiento trae felicidad. Tú puedes Claro. sentir eso dentro de tu corazón, pero hasta que tú no lo declares, hasta que tú no sientas, como tú acabas de decir los pasos, reconocer el error, de sentir el pesar, de pedir perdón a la persona agraviada, pero sobre todo confesarlo. Esa es la puerta para entrar de nuevo al Señor. Tú te puedes haber bautizado y tienes la puerta por haberte bautizado. Pero si hay un pecado inconcluso, si hay algo que tú realmente no has puesto en orden con el Señor, es como si te fuera a bautizar con el arrepentimiento. Es como si de nuevo tú pudieras hacer la renovación de ese convenio del bautismo. Si no hay un arrepentimiento, realmente no puede entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Es correcto. Es correcto. Bien, yo tengo aquí algunos apuntes que van de la mano con lo que estamos hablando que me gustaría comentarlos. Dice, el arrepentimiento es cambiar pensamientos, cambiar creencias y conducta que no estén en armonía con su voluntad. El arrepentimiento incluye el formarnos una nueva visión de Dios, de nosotros mismos y del mundo. Este es mi apunte del tema. Este es mi top comentario que voy a decir. El objetivo central de nuestra vida es ponerla en armonía con la voluntad de Dios por medio del arrepentimiento. Cambio, hay un cambio, Leonor, hay un cambio. O sea, arrepentimiento significa hacer un cambio. Correcto, Y esa armonía surge de reconocer que tú estás mal. correcto. Ahí comienza. Estoy mal. Ahí comienza, estoy mal, estoy en error. Tengo que empezar a hacer el proceso de arrepentimiento. Y es un proceso de felicidad, de verdad. El arrepentimiento es un proceso de felicidad. Hay una escritura que quiero compartir contigo, Leonor, que va muy de la mano, que está en Juan 1.8. Juan 1.8 dice, primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es interesante entenderlo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la Wow. verdad no está en nosotros. Todos realmente. Bueno, de Muy hecho, bueno, muy Leonor, bueno, muy bueno. es interesante que nosotros podamos entender que somos tan pecadores nosotros, los seres humanos, en esta carne que tenemos, que tenemos que semanalmente ir a renovar nuestros convenios. Porque si pasamos de una semana, el error puede ser más grave. Entonces, hoy tenemos el día de reposo, hoy domingo, y nosotros realmente ya del lunes en adelante empezamos a ir al mundo. Y yendo al mundo encontramos enorme cantidad de tentaciones. Todo Podemos decir tipo. palabras obscenas hasta conduciendo un vehículo con personas que se nos pueden entrometer dentro de las calles y tipo de cosas, principalmente los motores aquí, que son un escándalo. Pues te podría decir que puede decir uno palabras indispuestas, puede pensar cosas inadecuadas, discusiones, O airarse, sí. ira, discusiones, no ponerse de acuerdo, porque para pelear hay que tener dos. Por eso a veces yo prefiero quedarme callado
con algunas ofensas que se le hacen a uno, porque realmente el pleito es de dos, no de uno. Eso tiene que ser dos. Si tú te detienes, pues la otra persona no tiene opción para discutir contigo. Pero de verdad, de corazón, diariamente uno tiene dificultad y desafío en la vida y por eso te permiten, de una manera sencilla, que uno cometa muchos errores. Entonces, hay muchos que cometemos, no es tan fácil como dejar de ir a renovar los convenios los domingos. Ya cuando vamos llegando el próximo domingo no tenemos ni siquiera el deseo de ir a la iglesia, Sí, Leonor, porque tiene que ser constante. sí, sí. Déjame decirte que la renovación semanal de nuestro convenio es una de las cosas más importantes que nosotros hacemos en el Evangelio, porque nosotros renovamos, volvemos a tomar el nombre de, de Jesucristo sobre nosotros, pero también ese efecto ¿cómo se diría, John? De remisión, de la remisión de nuestro pecado que tuvimos al bautizarnos, que fuimos limpios, cuando nos inmergimos en el agua y salimos limpios, que todo, salimos como una persona espiritual nueva. La semana tiene ese mismo efecto. Lógico, si la Santa Cena se toma de la forma correcta, con un espíritu contrito y todo como debe de tomarse, ¿verdad? Ujú. Eh, Surge ese efecto limpiador. Nos recibimos de nuevo una remisión de nuestros pecados y nos volvemos a limpiar. Es un proceso semanal que necesitamos. Para terminar ya los apuntes, tengo uno más. Dice, podremos regresar a vivir con Dios, el Padre, solo por medio de la misericordia de Cristo. Solo por medio de la misericordia de Cristo es que podemos regresar a vivir con el Padre, la cual solo recibimos con la condición que nos arrepintamos. Qué bueno que dijiste eso, porque las personas creen que con la misericordia de Jesucristo pueden entrar a su presencia, pero esa última parte no la leen, Sí, que es la parte del arrepentimiento. Esa última parte, si lo lees, te vas a dar cuenta que mucho de lo que dice, la misericordia de Jesucristo me va a poder ayudar, pero él dice con el arrepentimiento. claro, claro. ¿Sabes qué, John? Tú sabes que me vino ahora mismo a la mente con lo que tú aclarando esa parte que debemos de entender. Tú sabes que Cristo venció dos cosas. Venció la muerte y venció el pecado, ¿verdad? Gracias a que Jesucristo venció la muerte, todos nosotros que hemos nacido aquí en esta tierra, tiene la bendición de ser resucitado. Inclusive hasta una persona que fue que no obedeció a Dios, o sea, que le dio la espalda, no importa que sea mala, vamos a decir, una persona mala, hasta esa persona va a resucitar. Todos nosotros tenemos la bendición de ser resucitado. Ahora bien, Él venció el pecado. La parte de que Jesucristo hizo la expiación de Cristo, que nosotros podemos ser limpios, esa expiación viene si nosotros cumplimos con los mandamientos y los convenios que Él quiere que nosotros cumplamos. Entonces, la remisión del pecado viene si nosotros nos arrepentimos. Es un privilegio. El privilegio del arrepentimiento se hace posible mediante la expiación de Cristo, como tú acabas de decir. En cierta manera nosotros no comprendemos plenamente, pero Jesús pagó por nuestro pecado, o sea, y pagó en esa expiación. Y es lo que nos permite a nosotros el poder recibir ese. Si Jesucristo no fuera a esa expiación, realmente nosotros tuviéramos en el pecado todavía. Y eso es lo que muchos no entendemos. Y ese sufrimiento, ese dolor, ese padecimiento, ¿lo vamos a tomar a la ligera? ¿Lo vamos a manejar de manera sencilla? ¿Vamos a querer engañarnos nosotros mismos? No. Tiene que sentir la voluntad del Padre de lo que pasó por ese proceso él. ¿Estamos nosotros dispuestos a pasar por ese proceso? No, él no liberó de ese proceso, pero tenemos que tener un arrepentimiento y él ve el corazón de nosotros. Mucha gente cree que él ve nuestro físico, de si somos feo, bonito, blanco, negro. No, no, él no verá Raza, de eso. cultura, color, nacimiento, no. No, 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 nada de eso. Él ve el No le corazón. importa el corazón. Eso es lo que ve. Y me recuerda siempre la historia cuando fue elegido como ungido, que fue David, sustituyó a Saúl. Y Samuel fue realmente a buscar a ese rey que el Señor le mandó. Y vio a todos los hermanos, ¿verdad? Y cuando vio que todavía faltaba uno, el Señor se dice, no, no es ese, no.
pero ven acá, y le dice Samuel al padre, pero hay otros, porque todo lo que me ha presentado no es ese, que el que debe ser ungido, el que debe ser el nuevo rey. Dice, ah, sí, yo tengo un pastor de ovejas allá que se llama David. Ah, pues mándalo a recoger. No nos vamos de aquí hasta que venga ese joven. Cuando Samuel lo vio, le dijo, como que este no parece. No Y el cuadra, Señor le no contesta cuadra. que no, no mire el tamaño, ni nada, ni los ojos, ni la belleza. Solamente mira el corazón. Y realmente eso es lo que ve Jesucristo, lo que ve nuestro Padre Celestial. Jesucristo es el Claro, corazón. claro. Y uno dice, pero ¿cómo ve el corazón? Realmente tú sabes cuando está en pecado. Tú lo conoces. Tal vez alguien que está a tu alrededor te ha engañado, pero tú sabes cuando tú estás en pecado. Tú sabes que tú Tú no te vas a engañar. Hay dos gente que tú no vas a engañar, que es a Dios ni a ti mismo. no, realmente no. Entonces, es muy interesante que nosotros entendamos que nosotros no nos podemos engañar a nosotros ni a Dios. Y hay una escritura que quiero compartirla que se encuentra en Moisés 6:57 en la perla de gran precio. Dice, enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas las partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios. Porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque el lenguaje de Adán, su nombre es hombre de santidad, y el nombre del ungido es el Hijo del Hombre. Sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Señores, la segunda venida está ahí. Todos los acontecimientos que preceden a la segunda venida está ahí. Está, Vamos a esperar está llegar a cerca. la segunda venida para poder tener un arrepentimiento. Por Dios. Y muchos pueden decir, bueno, pero no va a llegar un momento, no es ahora que llega Jesucristo. Jesucristo no viene por ahora. Oh, y cuando llegó el diluvio con, con Noé, se avisó, se anunció en una radio. Eso fue de repente, que Hubo algo, se le dijo que venía, pero no se le dijo la hora. vendrá como ladrón en la noche. Exacto. Hay Entonces, señales, pero esas señales, se le invitó a que entren al barco, claro, como claro, se le Jesús, invitó. como Jesucristo invita a que vengamos a Él. Pero ahora se está invitando al arrepentimiento a todo el mundo y Claro, no se entiende, y no se claro. entiende. Y muchos de nosotros que estamos dentro todavía estamos en la casa y no estamos haciendo la voluntad del Padre. Entonces, levántate, levántate, toma el teléfono de tu obispo y llámalo. Obispo, me da vergüenza realmente ir. Y yo, si fuera el obispo, diría, oh, yo te busco, Leonor, yo voy a recogerte yo mismo y te voy a llevar a la iglesia. Y te voy a sentar ahí con mi amigo fulano del tal, para que no tengas miedo. Tú tienes que tener el miedo al mundo, no al Señor. No, porque me va a ver fulano y fulano que va a pensar de mí. Olvídate de Y ni, fulano. y ni, si- Tiene que estar claro y ni lo que si- diga el Señor de ti. Exacto. Y ni siquiera al mundo. Tenle miedo a quedarte fuera de la gracia de Dios. A eso tenle Exactamente. miedo. A esa misma. Entonces, yo te digo que está en tu casa ahora mismo, que está acostado, que está escuchando, levántate y anota la hora, y pon en tu reloj a la hora de levantarte y ve a tu iglesia, ve a renovar tu convenio, ve, pide un arrepentimiento, para que esas cargas, esos ladrillos que tú sientes dentro de tus hombros, pues te pueda liberar y pueda empezar a hacer la voluntad del Padre. Vamos a hacerlo. Yo te invito a que lo hagamos, porque es de la única manera que uno puede sentir paz y gozo en nuestro corazón. El arrepentimiento es la clave de la paz, es la clave fundamental que te trae a ti lo que se llama la gloria de Dios. Es la Sí. única manera que tú puedes sentir ese amor puro de Cristo que es la caridad en tu corazón. Es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es una llave que te están dando acceso a la paz. Sin esa llave del arrepentimiento, tú no puedes sentir gozo, vas a sentir aflicción de corazón siempre. Y esa aflicción es la peor aflicción que pueda sentir un ser humano. Es la aflicción del pecado, es como tú sentirte sucio, Leonor, impuro. Fíjate que él dice, tú no puedes morar, o sea, dentro de Nada tu cuerpo no impuro. puede Sí. morar nada impuro. Entonces, tú no puedes morar dentro de las cosas del Señor, dentro de los negocios del Señor, como decir, siendo impuro.
tenemos que buscar la pureza y la pureza se consigue a través del arrepentimiento. Así es, así es. No, John, yo creo que este tema ha sido me ha encantado. Me ha encantado platicar y desarrollar este tema contigo. Yo mismo me he sentido edificado y me ha encantado compartirlo contigo, de verdad que sí. Yo, ya para terminar, ya nosotros tenemos una hora, el tiempo se pasa, el tiempo se pasó volando, 1 hora y 5 minutos. Este, pero lógico, podemos cualquier cosa, John, que tengas que decir para terminar. Tú dijiste algo interesante, John, cuando tú estabas invitando a la gente, levántate, ¿verdad? También hay una escritura que dice, sacúdete del polvo, ¿verdad? Pon tu hombro a la lid. Así es. Eh, yo, bueno, John, mira, lo voy a buscar, no me acuerdo en qué parte de la Biblia está esa historia, en donde hay dos personas. Una de ellas se acerca al Señor diciendo, Señor, yo toda mi vida he pagado diezmo, yo he ido a la iglesia, yo no he faltado. Y comenzó a enumerar todo lo que hizo en su vida. Vino un segundo y dijo, Señor, yo soy pecador, ni siquiera tengo ni siquiera ni cómo mirarte de frente porque soy pecador. Y le dijo, ven al segundo, entrarás al reino de los cielos. Esa escritura yo la voy a buscar, esa me encanta porque nosotros no estamos aquí, John, tú y yo hemos recibido los golpes de la vida, hemos recibido tentaciones, desafíos y nos hemos esforzado por estar a flote, por estar activo, por hacer las cosas de nuestra parte, para siempre estar en armonía con el Señor. No quiere decir que nosotros somos perfectos. Yo no sé qué le cruza por la mente a una persona para abandonar el Evangelio y dejarlo, y desistir, y rendirse, y vivir en el mundo. Eh, yo lo que quisiera invitarles es que nada en la vida le va a dar la estabilidad, el gozo, la felicidad que le va a brindar nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Nada en la vida, nada en el mundo, ni el dinero, John, ni una empresa, ni un carro, ni una casa, ni la gente, o sea, nada te dará el gozo y la paz que da Jesucristo cuando nosotros estamos viviendo el Evangelio. Y esa es mi invitación. Ven y disfruta de este banquete que nuestro Padre Celestial tiene para sus hijos. Él no, a esa mesa, a ese banquete, Él no rechaza a nadie. Él no rechaza a nadie. Nosotros somos, John, como en la historia del avión, nosotros somos que nos alejamos de la mesa de recibir esas bendiciones. Nosotros nos alejamos de ahí. Y nuestra invitación es de corazón. Yo tengo un testimonio de la fe en Jesucristo. La fe se puede cultivar. La fe se puede trabajar. También tengo un testimonio del arrepentimiento. Yo soy un ejemplo vivo del arrepentimiento. Yo he fallado innumerables de veces, pero siempre me he esforzado para arrepentirme y levantarme y seguir tratando, seguir esforzándome, seguir luchando para seguir a Cristo. Yo sé que la fe en Jesucristo y el arrepentimiento te van a acercar a nuestro Padre Celestial y te van a dar la felicidad que tú andas buscando y que queremos. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo sé que la fe no es una casualidad, sino una elección. Tú eliges tener fe, tú te preparas para tener fe. Una elección. Eres- O una elección. Tú Ok. eliges tener fe, una elección, sí, una elección. También tenemos que vivir por la fe y no por la cobardía. Tenemos que tener un valor para empezar a tener la fortaleza de la fe. El hermano de Jared, mediante la fe, vio el dedo del Señor para ponérselo a las piedras para eliminar el barco. Nosotros tenemos que tener la suficiente confianza en Él para poder creer lo que nosotros esperamos. La esperanza en la vida cotidiana, sobre todo espirituales, se te construyen mediante ese principio de la fe. El arrepentimiento es la llave que te da la felicidad y la paz para tú tener la tranquilidad y tener tu corazón completamente lleno de ese amor y de esa gloria de Dios.
yo testifico con todo mi corazón de que no hay necesidad de que esté postrado, apartado, alejado del Señor. Es el momento de empezar a buscar las personas que te aman, que están a tu alrededor y que quieren lo mejor para ti. Y uno de esos es nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Te invitamos con todo el corazón a que tenga un espíritu de arrepentimiento, a que haga la voluntad y dé los pasos necesarios para que vuelva a estar con nosotros en el redil del Señor. Lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. John, mi hermano, mi querido hermano, este tema me ha encantado. Hemos llegado al fin de nuestro episodio número 4 que hemos hecho en nuestro Allá a Java podcast. Señores, esperemos que le haya gustado. Lo compartimos de corazón, con sinceridad hacia ustedes, para que si le puede ayudar de algo, que le sea de ayuda. Y nosotros estaremos encantados de poder aportar un granito de arena en poder en ayudarle en este tema. Nada, que pasen buena semana. Les deseamos que tengan una semana excelente y como cada domingo estaremos aquí el domingo siguiente compartiendo el tema. Bueno, esta noche John y yo nos pondremos de acuerdo para ver qué tema vamos a hablar la semana que viene, pero ya ustedes saben que tengan una bonita semana. Es una sorpresa, Leonor, una Una sorpresa. sorpresa, ok. Mi gente, abrazos, se les quiere mucho. Bye, gracias, Leonor.